Que el Señor le bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día, ¿cierto? Donde podemos reunirnos a pesar del frío. Podemos llegar a este lugar y poder adorar al Señor, poder compartir. La mañana tuvimos un buen tiempo con nuestros diáconos, diaconisas, presbíteros, orando al Señor, porque hay necesidad, ¿cierto? Todos tenemos necesidades. Y después de derramar nuestro corazón ahí con los hermanos, concluíamos que así como hay necesidades, también hay muchas razones por las que podemos agradecer al Señor, ¿cierto? Y la reflexión al final es que debemos poner toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Bien, estamos estudiando acerca de la iglesia, ¿cierto? Acerca del fundamento de la iglesia, que más que las personas, más que el nombre de la iglesia o la congregación en particular, hemos aprendido que el fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. Y así lo dice el Señor, se lo dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré la iglesia, ¿cierto? Y hemos aprendido durante las últimas semanas que Cristo es esa roca y así como el cuerpo de Cristo o la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y aprendíamos también que un cuerpo sin cabeza no puede andar, y cuando Cristo es la cabeza, usted sabe que todo en nosotros pasa aquí en la cabeza, ¿sí? Si la cabeza está bien, todo está bien. Yo antes, cuando era niño, me preguntaba, no sé, me dolía la pierna y alguien decía: tómate esta pastilla. Y yo, en mi inocencia e ignorancia de niño, yo decía: ¿cómo sabrá la pastilla dónde me duele? Así yo pensaba. O de repente me dolía otra parte y me daba la misma pastilla. Y yo decía: ¿cómo la pastilla sabrá dónde me duele? ¿Cierto? Bueno, y después, con el tiempo ya grande, 45 años, aprendí que todo sucede aquí en la cabeza, ¿cierto? Ahí está el centro de todo. Y es interesante porque en la cabeza, o digámoslo así, en nuestra mente, también, así como están todos los dolores, están también nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. De hecho, hoy día mi esposa no nos pudo acompañar porque está con un dolor de cabeza que la inhabilita. Y todo el cuerpo puede estar bien, uno se puede sentir bien, pero si la cabeza no está bien, hermanos, es muy difícil que el resto del cuerpo esté bien, ¿cierto? Y eso pasa también en lo espiritual. Si nosotros tenemos la cabeza llena de pensamientos, llena de temores, oiga, puede estar todo bien, la familia puede estar bien, el trabajo puede estar bien, pero si nosotros no estamos bien, no está todo bien, ¿sí? Y si eso lo llevamos a la iglesia, hermanos, y si la cabeza es Cristo, está todo bien. Y ese es nuestro fundamento, y en eso nos gozamos, queridos hermanos. Amén. Entonces, así como el cuerpo no puede andar sin la cabeza, y ahí donde uno se pregunta: pastor, ¿y qué pasa a esas iglesias donde Cristo no es la cabeza? No es un cuerpo, no es una iglesia, ¿sí? Entonces, si usted quiere, la primera señal de que una iglesia correcta, sana, sea una iglesia como tal, es que la cabeza sea Cristo, ¿sí? El que dirija la iglesia sea Cristo y no sea un grupo de personas. Entonces, así como no se puede concebir una cabeza un cuerpo sin cabeza, no se puede concebir una iglesia sin Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, así como hablábamos la semana pasada, hay gente que dice: no, yo soy cristiano, y piensan que pueden ser cristianos sin ser parte del cuerpo. Y eso no tiene sentido. Amén. Entonces, como una persona no puede ser parte de un cuerpo sin estar dentro del cuerpo, un cuerpo no puede estar sin cabeza, ¿sí? No sé si usted ha ido alguna vez a un restaurante tipo buffet, así tenedor libre le llaman también, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica del buffet? En que te ponen toda la comida al frente, ¿sí o no? ¿Cómo te diría ahí, Feña? Pobre restaurante, ¿eh? Y, oiga, y así como en el buffet,
cada uno escoge lo que le gusta, ¿sí o no? Y uno puede repetirse un poquito más de esto, un poquito más de esto otro. Es entretenido y es rico, ¿cierto? Uno escoge solo lo que le gusta y lo que no le gusta lo deja al lado. Bueno, hoy día, hermanos, hay cristianos, comillas, que actúan así, que dicen, yo de la iglesia, esto me gusta, esto no, esto sí, esto no. Y no puede ser así, porque esto no es al gusto del consumidor. ¿Se entiende? Hay personas que ven la iglesia como quien va a un restaurante, buffet, y dice, esto me gusta, esto no. Pero, hermanos, mire, hay gente que va a muchas iglesias, es como ir a muchos restaurantes. A mí con mi esposa me encanta ir a comer a distintos lugares y, ¿sabe? La gente va a la iglesia como quien va a un restaurante, pero no se compromete con ninguno. ¿Se entiende? No se compromete con ninguna iglesia. Entonces, la diferencia, y un día yo hablaba con el presbítero Lalo, precisamente respecto al crecimiento que uno ve, porque, hermano, no porque venga mucha gente o poca gente a la iglesia significa que alguien está comprometido o no con la iglesia, ¿cierto? Hoy día tenemos un presbítero que está de viaje en el sur, viendo a su familia, tenemos una diaconisa que está enferma en casa, otro presbítero que está en su casa y atendiendo una situación personal. Entonces, oiga, no significa porque no están acá que no estén comprometidos. Y por otro lado, no significa porque alguien esté acá esté realmente comprometido, ¿se entiende? Entonces la pregunta para nosotros de manera personal es, ¿usted está comprometido con el cuerpo de Cristo? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, así también como hay un compromiso no con la iglesia en particular o una congregación en particular, hay gente que se compromete también con la predicación o no. Dice, esto me gusta la predicación, esto no. O la alabanza o la adoración, esta canción me gusta, esta no. Ayer mi hija me preguntaba, papá, ¿qué canción va a cantar mañana? Y yo le decía, esta, no, esa no. Y esta, no, esa sí, así. Entonces, oiga, no puede ser al gusto del consumidor. Y yo le decía hoy día a los diáconos y a los hermanos, le decía, nosotros venimos a adorar a Dios, ¿sí? Venimos a exaltarle a Él. No venimos así como quien dice, oh, esta canción me gusta, esta no. No, toda expresión de alabanza, adoración debe ser para Él, no para nosotros. Amén. Entonces, cuidado, hermano. Cualquier adaptación de la verdad de Dios a la conveniencia de cada uno de los hombres son debido a lo que yo les decía la semana pasada, la posmodernidad. ¿Se acuerda que relativizan la verdad? Y algunos dicen, no, para mí esto es verdad o esto es verdad, ¿se acuerda? Pero, mire, no, verdad hay una sola. Incluso algunos dicen, no, este se cree dueño de la verdad, porque lo que es verdad para ti puede no ser para mí. Esa es la mentalidad hoy día del posmodernismo. Pero hermano, nosotros como cristianos, con una cosmovisión bíblica, nosotros sabemos que la única verdad se llama Jesucristo. Amén. Todo lo demás puede ser una realidad. Pero ya prediqué de eso la semana pasada, así que no lo voy a repetir. Si quieres volver a escuchar ese mensaje, véalo en nuestro canal de YouTube, Comunidad de Gracia Paine. Así es, ¿no? Para que valga la pena todo el trabajo que hace el equipo multimedia, que está tan grande. Hay más multimedia que iglesia. Pero damos gracias al Señor por el equipo multimedia, ¿cierto? Entonces, hermanos, un creyente no puede venir a servirse de la iglesia sin servir a la iglesia. ¿Se entiende? Porque hay gente, y lo hablábamos hoy día con los hermanos también, por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes en su juventud, en su ignorancia, dicen, ya, yo voy a la red de jóvenes y quiero ver qué me sirvan. Entonces, los hermanos decían, no, pues ellos tienen que moverse también, tenemos que servir. Por eso yo bendigo al equipo multimedia, porque ellos llegan aquí a las 8:30 de la mañana, otros llegan a las 8:40, 45, pero llegan temprano. ¿Y saben qué vienen? A servir. ¿Y saben quiénes son los más bendecidos? Ellos. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, es mayor bendición servir que venir a ser servido. Porque fíjese, ¿cómo se fortalece un grupo? Sirviendo.
con compromiso. Entonces, ¿se imagina? Yo quisiera venir a la iglesia, pero mi brazo no quisiera venir. No podría quedarse en la casa, tiene que venir. Entonces, el cuerpo tiene que estar comprometido, ¿cierto? Entonces, hermanos, yo les decía la semana pasada que un creyente que solamente se viene a servir de la iglesia, no entiende lo que Cristo ve de la iglesia, porque Cristo ve a su novia, ¿cierto? Ve lo más especial. Entonces, nuestra actitud frente a la iglesia, hermano, debe ser distinta, ¿sí? Si usted quiere cualquier privilegio, tiene que estar primero comprometido con eso. Tiene que cumplir su responsabilidad, ¿cierto? Aún hasta en un club social, si usted quiere los beneficios, tiene que pagar su cuota para ser parte del club social, ¿cierto? Entonces, si bien acá no se paga una cuota, hermanos, nosotros debemos estar comprometidos con la misión, ¿cierto?, que Dios tiene para la iglesia. Entonces, todo eso era la introducción para lo que vamos a hablar hoy día, porque fue Cristo, y no fue cualquier persona, no fue un hombre en particular, fue Cristo en particular que nos dio una promesa. Y esta promesa yo espero que usted la tome y usted diga, ¡ay, qué descanso! Porque yo pensé que dependía de nosotros, de nuestra organización, de nuestra planificación. No. Cristo dijo, y tome nota para los que están tomando nota, fue Cristo y no fue otra persona que dijo, ¿está listo con la nota? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que, hermano, relájese, descanse, porque es Cristo, hermanos, el que edifica la iglesia. De manera que no somos nosotros los edificadores, sino que es Dios. Y si Él es quien construye, entonces la pregunta es, si Él es el constructor, nosotros somos los ayudantes. Entonces, ¿qué tenemos que decirle, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Se entiende? Y esa es nuestra labor. Él es el constructor, Él es el que dice, esto es lo que vamos a hacer aquí en Paine, lo que vamos a hacer en Buin, lo que vamos a hacer en Lindero y en todos los alrededores, en Biluco y todos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ponernos al servicio del constructor. No es al revés. No es que Él viene a servirnos a nosotros. Amén. Sino que nosotros debemos a esta altura servirle a Él. Entonces, si queremos levantar una iglesia a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios, hermanos, debemos escucharle a Él. Debemos ser dirigidos por Él. Entonces, una pregunta es, ¿cuándo comenzó esta construcción de la iglesia? Porque déjeme decirle algo, hermano, la iglesia de Cristo no partió aquí en Baquedano 0986, no, hermanos. La construcción de la iglesia de Dios comenzó hace más de 2000 años. Así que no se crea el muy ni el muy, no, hermanos. Cristo comenzó antes que usted existiese. Aquí en Paine, Dios comenzó a edificar su iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la iglesia que Cristo quiso edificar? Y lo primero, hermanos, es que la iglesia no surge en la mente de Dios como un plan de contingencia, un plan de emergencia, porque la iniciativa con Israel fracasó. No, hermanos. La idea de la iglesia en la mente de Dios, según lo que dice la Escritura, y vamos a leer algunos pasajes, dice que viene de la eternidad pasada. ¿Sí? Desde antes que existiese todo, el Señor ya tenía todo planificado. Por eso hablamos de que lo primero que Cristo hace cuando se propone formar o erigir su iglesia en la tierra, ¿cierto?, es llamar a sus escogidos, que van a ser parte de esta iglesia. Y eso, hermano, ocurrió también desde la eternidad pasada. Dios nos escogió desde antes de que nosotros fuéramos formados. Dios nos había escogido. Amén, así lo dice la palabra. Mire, dice 1 Corintios 6:20. Dice, pues por precio
habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, Cristo primero elige y luego compra con su propia sangre a la iglesia. Y así el apóstol Pablo dice esto, porque por precio de sangre fuimos comprados. Amén. En 1 Corintios 7:23 dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Wow. Hermanos, usted ya le pertenece a Cristo. Él pagó por su libertad. Él pagó por su vida. Entonces usted no se haga esclavo de otros. Hablábamos hoy día en la mañana acerca de la liberación. Hermanos, nosotros fuimos liberados y nuestra libertad fue pagada por la sangre de Cristo. No vamos a estar nuevamente esclavos a cualquier situación. Por eso usted no necesita liberación, porque usted ya fue libertado por Cristo una vez y para siempre. ¿Amén? Amén. ¿Nota la diferencia? ¿O lo que hizo Cristo no fue suficiente? Hermano, fue más que suficiente. Amén. Hechos 20:28 nos muestra la misma idea. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermano, la iglesia es de Dios, no es nuestra, no es mía, no es de los presbíteros, no es de los diáconos y diaconisas, es de Dios. Así que bájele 2 rayitas, hermano, relájese un poco. El Señor es el que sostiene a la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, cuando es Cristo el que dice, yo edificaré mi iglesia, Él lo va a cumplir. Amén. Así que relájese, disfrute, gócese en el Señor. La iglesia está constituida por personas que han sido llamadas, y ese llamado hecho por el Señor tiene algunas características especiales. ¿Sí? Yo ya le enseñé en alguna predicación anterior que la palabra iglesia, o en el griego eclesía, se traduce como ser llamados afuera, ¿cierto? ¿Se acuerda? Ser llamados afuera. Bueno, Dios nos llama que salgamos fuera de las tinieblas de este mundo, que salgamos fuera del sistema de este mundo, ¿sí? Y salgamos de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Entonces, fuera del mundo donde los hombres, hermanos, son los que gobiernan. Nosotros estamos bajo el reino de Dios. Fuera del pecado de este mundo, hermanos, nosotros vivimos en santidad. Por eso nosotros, hermanos, si bien estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y cuando la Biblia usa esa palabra se refiere al sistema de gobierno, a la cosmovisión de este mundo. Amén. Entonces usted no se deje engañar, ni por el precio de la benzina, ni por situaciones sociales. No, hermano, nosotros estamos dentro del reino de Dios. Amén. Y Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Entonces, estos que fuimos llamados fuera, fuimos llamados a santificarnos. Amén. Por eso en Romanos, capítulo 1, versos 6 al 7, dice lo siguiente: entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, ¿llamados a qué? A ser santos. Para eso usted fue llamado. Por eso, si Dios le llamó, ¿a qué te llamó a ti? A ser santo. Muy bien. ¿A qué te llamó Dios? ¿A conquistar el mundo? Sueña y ganarás el mundo. ¿Qué es eso, hermano? Dios te llamó a ser santo. Porque la iglesia la edifica a Él. Y la edifica con hombres y mujeres santos. Pastor, pero a mí me cuesta esto. Bueno, estamos en ese proceso. Usted no va a alcanzar su salvación por sus obras. Yo ya le he enseñado esto. Sus buenas obras no son para su salvación.
son para su santificación. Y en eso tenemos que trabajar todos los días, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Y eso a veces se nos hace difícil. Pero debemos seguir esforzándonos en esa dirección. Amén. Entonces, Dios nos llamó, ¿cierto?, a la santidad, como dice el texto de Romanos que acabamos de leer. También fuimos llamados a tener comunión con Él, como dice 1 Corintios 1:9. ¿Sí? Y también fuimos llamados a soportar sufrimientos, como dice 1 Pedro 1, versos 20 y 21. Hermanos, a eso fuimos llamados. Así que descansemos que el Señor es el que edifica la iglesia. Nosotros debemos buscar la santidad, tener comunión con Él y soportar sufrimiento. Esa es nuestra labor. Amén. Es como cuando uno le dice a los hijos, mira, tu única tarea aquí en la casa es estudiar. ¿Sí o no? Y lavar la loza también de repente, hacer la cama. Pero la provisión, ¿cierto? La mantención del hogar es responsabilidad de los padres. ¿Cierto? Son definición de roles, hermanos. Entonces, en nuestra definición de roles, su rol aquí en la iglesia es buscar la santidad. ¿Cierto? Es tener comunión con Dios y soportar el sufrimiento. Leamos por favor Filipenses capítulo 1, verso 29. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, mire, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cuánto sufre usted por Cristo? Entonces, hermanos, ¿se da cuenta que el Señor tiene el control? A veces nosotros sufrimos por nuestras propias concupiscencias, sufrimos por nuestros problemas. Pero ese Señor que tiene cuidado de nosotros dice, venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. O dice, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te sustenta con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces nuestro llamado a la santidad, y aquí es donde está la clave, querido hermano. Ese llamado a la santidad es el que va a contribuir a la edificación de lo que Cristo quiere formar. Amén. Porque si usted quiere ser una bendición dentro de la congregación, tiene que buscar la santidad. Si usted ora por los hermanos, si usted bendice a los hermanos, si usted sirve a los hermanos, ¿sabe? Eso edifica el cuerpo. Amén. Entonces, alguien podría preguntar, pero pastor, ¿cómo puede nuestra santidad contribuir a la edificación de la iglesia de Cristo? Mire, lo primero que usted debe tener en cuenta es que, ya dijimos, Cristo construye o edifica la iglesia con su poder, ¿cierto? De hecho, así dice en Hechos 1:8, cuando los manda, ¿cierto? Y recibiréis poder, y ¿se acuerdan? Y llevaréis el mensaje a Judea, a Samaria, a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Bueno, ese poder no va a fluir sino a través de vidas santificadas. Amén. Su poder no fluye, hermano, si no hay vidas santificadas. ¿Se entiende? ¿Usted quiere que el poder de Dios fluya a través de su vida? Tiene que buscar la santidad. Y si su poder no fluye, hermano, no habrá iglesia. ¿Se entiende? Entonces somos un canal. Y la fortaleza de la iglesia, hermano, ¿sabe dónde está? En la santidad del liderazgo de la iglesia y de los miembros que la componen. Entonces, ¿sabe lo que nosotros nos hace fuertes como congregación? Es que buscamos la santidad. ¿Sí? Nos esforzamos por ella. Si usted se esfuerza por buscar esa santidad, por apartarse del mal, por apartarse de las tinieblas, ¿sabe? Eso va a fortalecer la iglesia.
¿Usted está contribuyendo para la iglesia? Gracias por esos 2 amén. Debe tener frío. Hermano, contribuya a la edificación de la iglesia a través de su santidad. Amén. Amén. Nuestra santidad individual va a contribuir a fortalecer todo el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque, mire, una de las cosas importantes de la iglesia también es la doctrina que se enseña en la iglesia, ¿cierto? Porque eso edifica también la iglesia. Pero en la medida que nosotros demostremos en nuestra vida, ¿cierto?, lo que hemos aprendido a través de nuestro testimonio, vamos a estar mostrando que nuestra doctrina es correcta. Porque cuando nos entramos en la discusión de que si la salvación se pierde o no se pierde y tal, va a depender de tu testimonio fortalecer eso. Entonces, cuando Dios nos bendice, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su actitud? No sé, a mí me pasa que cuando yo veo las respuestas de Dios, ¿sabe? Yo me siento inmerecedor, me siento como casi más humilde cuando veo que Dios responde a una oración. No me siento más poderoso, ni ungido, ni no. Al contrario, siento de verdad que tengo que ser más humilde que antes. Cuando Dios nos desafía, hermanos, tenemos que ser más humildes. Cuando el Señor nos muestra algo, tenemos que ser más humildes. Y de verdad que eso va a fortalecer a nuestra congregación. Entonces, mire, yo le decía a los diáconos, estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? ¿Cómo saber? Mire, y esto funciona en varios aspectos. ¿Cómo saber si mi esposo me sigue amando? ¿Alguna mujer se ha preguntado eso? ¿Cómo saber si mi esposa me sigue amando? ¿Los hombres se preguntarán eso? ¿Cómo saber si mis hijos aún me respetan? ¿Cómo saber si soy parte de la congregación? ¿Cierto? ¿Cuántas preguntas tenemos? ¿Sí o no? ¿Usted se hace esas preguntas? ¿Y sabe cuál es la respuesta a esas preguntas? Depende de las señales. ¿Sí? Hay señales. Por ejemplo, yo le dije a mi esposa, mi amor, el día en que yo deje de ser generoso contigo es una señal que algo no está bien. ¿Sí? Yo me considero un esposo generoso con mi esposa. Entonces, de repente yo estoy comiendo algo rico y me dice, ¿me dais? Y yo, tome mi amor, y se lo doy en la boca. Pero el día que yo sienta en mi corazón que si estoy comiendo una salchipapa y me pide una salchicha y me da como algo así en la guata, pero si son mías, ahí tengo que preocuparme. Y él se tiene que preocupar también. Esas son señales, ¿se entiende? Bueno, ¿cómo saber si el Señor viene pronto? Porque hay señales. Oiga, podríamos hacer un estudio de las señales de los últimos tiempos. Son tremendas. Yo ya hice mi curso de eso, así que hay harto. A veces no nos alcanza el tiempo para compartirle todo lo que he aprendido, pero el Señor en su misericordia nos va a dar la oportunidad de hacerlo. Pero son señales, ¿sí? Es como, ¿cómo saber que Dios hizo un pacto con nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos en el nuevo pacto? Porque hay una señal, que es la copa del pacto. Esa es la señal de que el Señor hizo un nuevo pacto en su sangre con nosotros. ¿Se entiende? Son señales. Son señales. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Por ejemplo, dice la Biblia que en los últimos tiempos van a haber terremotos. ¿Sí o no? Como está pasando hoy día en Venezuela. Son señales, hermanos. Son señales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esas señales? Nosotros reaccionar y decir, oye, esto no es por casualidad, es porque hay una señal. Entonces, esposos, esposas, familiares, hijos, hermanos, esté atento a las señales. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que en nuestra vida no buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice la palabra, ¿cierto? Es una señal. Preocúpate y ocúpate.
¿Sí? Mire lo que dice en Tito 2, versos 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que, mire, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo. ¡Wow! ¿Saben lo que tenemos que hacer con nuestra doctrina, hermano? Adornarla, adornarla. ¿Y cómo se hace? Siendo fieles a lo que el Señor nos ha entregado. Esta palabra en el original, esta palabra adornen, en el griego es cosmeo, ¿sí? Que de ahí viene la palabra cosmético, ¿cierto? Entonces, de manera que Cristo lo que le pide a la iglesia a través de sus hijos es que estén dispuestos a servir como un cosmético, como un adorno. ¿Para qué? Para que eso, ¿cierto?, embellezca la enseñanza de la congregación. ¿Se ha fijado las mujeres que son distintas cuando se maquillan a cuando no se maquillan? A excepción de mi esposa, que se ve siempre hermosa. No sé ustedes cómo lo harán, pero... Oiga, fuera de broma, se fija que cuando la mujer se maquilla, ¿cierto?, se adorna, no se ve igual que cuando no se adorna, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, tenía una foto de mi esposa porque ella estudia, ella es maquilladora profesional, o sea, ella es linda profesionalmente. Entonces, cuando ella estaba aprendiendo esto, yo le sacaba fotos, ¿cierto? Y después yo estaba en mi trabajo y yo decía, ¿queréis ver a mi esposa? Y yo le mostraba la foto de mi esposa, así, mira, ella es mi esposa. Oh, oye. Y la gente decía, yo le decía, bonita, ¿cierto? Porque yo me sentía que mi esposa estaba adornada. Entonces yo me sentía orgulloso de mi esposa. Hasta el día de hoy la tengo en mi celular. Si usted ve mi celular, aquí, bueno, estoy en el Zoom ahora, así que no la puedes ver. Pero está mi esposa ahí luciendo su hermosura. Hermanos, y yo me siento orgulloso de mi esposa. Y yo me siento bendecido porque el Señor me dio una esposa tan linda y tan buena y tan guapa. Ya, pero voy a parar porque si no... Pero hermanos, todo eso embellece nuestro amor. Lo que yo siento por mi esposa embellece nuestra relación. Pero el día en que yo empiece a ver a mi esposa fea, y no me refiero a que si amanece con los pelos para cualquier lado, como yo, no, hermanos, me refiero a que son señales. El día, porque, oiga, hemos envejecido juntos. Mi esposa me conoció con el pelo hasta acá. De hecho, el otro día me miraba y ella me decía, me gusta tu nariz, tus ojos. Así te pedía el Señor, con esas cejas, me decía, con esos dientes. Y yo esperaba que llegara hasta ahí, no. Bueno, creo que ella había dicho al Señor, oye, dame un pelado. No puede tener todo, ¿cierto? Pero, hermanos, ¿sabe? Cuando nosotros somos sensibles a las señales, tenemos que reaccionar. Entonces, Cristo dice, cuando la iglesia pierde su foco en la santidad, es una señal. Cuando están más preocupados de crecer en número, es una señal que están perdiendo el foco. Cuando están más preocupados de construir algo, en vez de preocuparse de la santidad, es una señal que debemos reaccionar a tiempo. Amén. Porque si no reaccionamos a tiempo, hermano, hay consecuencias. Y ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo se propuso levantar su iglesia a través de discípulos, ¿cierto?, que estuvieran dispuestos a sufrir por su causa, a buscar la santidad, a dar todo por su nombre, que no se rindieran a mitad del camino, ¿sabe? El Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Y hermanos, termina este verso diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿cierto?, de Cristo. Y el Hades representa el reino de las tinieblas, que es donde nosotros hoy día convivimos, donde estamos, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús dice de antemano que vamos a tener luchas contra Satanás y con todo ese sistema que sabe lo que va a buscar, no es que, yo le decía el otro día, tú no le importas a Satanás.
Tú no le importas. Hoy le voy a afectar para que esté triste. Ja. No. ¿Sabe lo que le importa a Satanás? Inmovilizar la iglesia, destruir la iglesia de Cristo. Entonces, claro, por eso te molesta a ti, para que pierdas la santidad, porque eso en definitiva va a afectar la fortaleza, la edificación de la iglesia. ¿Se entiende? Si ese es el objetivo de las tinieblas, destruir y movilizar la iglesia. Pero ¿sabes? Lo lindo de esto es que nunca lo ha conseguido. Porque hasta el día de hoy, siendo las 11:45 del 28 de junio del 2026, hermanos, la iglesia sigue adelante, firme y adelante, como dicen los hermanos pentecostales, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Dios nos ve, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿sabes qué? Aunque Satanás te quiera molestar, no va a conseguir destruir su iglesia. Por eso, como le enseñé a los jóvenes hace un par de semanas atrás, Gálatas 6:2, ¿qué dice, jóvenes? ¿Se acuerdan alguno? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabe para qué sirve la congregación? Para sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sabe? Hoy día teníamos reunión con el cuerpo diaconal, diáconos y diaconisas y presbíteros. ¿Y sabe lo que hicimos? Orar por nuestras cargas. No organizamos mucho, la verdad, para ser sincero, organizamos poquito, pero, oiga, sobrellevamos las cargas los unos de los otros. ¿Para qué? Para cumplir así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, para eso es la iglesia. Para saludarnos cuando estamos de cumpleaños o no, ¿cierto? Para gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Próximo sábado vamos a estar todos comiendo completos en honor a la Doris. Están todos invitados. ¿Por qué? Porque vamos a apoyar a nuestros hermanos para que esa perrita ya se deje para que se sane, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿sabe cuándo más creció la iglesia? Mire, esto es muy interesante. Esto es historia de la iglesia. Cuando la iglesia fue perseguida. Porque mientras más sufría la iglesia, más se unía la iglesia en clamor y más crecía. Entonces, hermanos, ¿sabe cómo Satanás hoy día está atacando a la iglesia? Con la comodidad. No, hoy día no necesito ir a la iglesia. Me conecto. No le digo a los hermanos que están conectados. No. No, porque alguno está enfermo y gloria al Señor que pueden escuchar el mensaje, ¿cierto? Pero ese que se quedó en la casa porque, es que hacía mucho frío. Son mal pensados, hermano. Son mal pensados. No, yo digo que todos los que están conectados porque están enfermos, porque, por ejemplo, mis padres viven en Pichilemu, les sale muy caro venir todas las semanas para acá, está bien que se conecten, ¿cierto? Los otros que pudiendo venir no vienen por comodidad, ahí sí hay que el Señor le llame la atención por medio del pastor. Le esperamos el próximo domingo, hermano, ¿cierto? Porque ¿sabe cómo está atacando Satanás hoy día a la iglesia? Con la comodidad. No, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No, si Dios está en todos lados, si no necesito levantarme temprano. No necesito ir a la iglesia. No, si yo soy cristiano igual. No, hermanos. Eso debilita a la iglesia, ¿se da cuenta? Por eso tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra labor dentro del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, ya termino con este verso. Ahí para los hermanos de multimedia que están anotando. Dice, mire, así Cristo venció el gobierno de las tinieblas. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Sabe? Cristo pudo hacer esto estando en la cruz.
desamparado, deshidratado, ensangrentado, traspasado, demostrándose quizás frente a los ojos de todo el mundo que era la persona más débil. Pero ¿sabe? En esa circunstancia Él demostró su poderío sobre las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque mientras más santificados y más hacemos la voluntad de Dios, más crece la iglesia y más poderosa es. Amén. Así que, hermanos, nosotros no podemos pensar que la iglesia se puede levantar con ideas humanas, con iniciativas humanas. No, busque la santidad, bendiga a los otros, ayude a los otros, ore por los otros. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestro Señor, que estuvo dispuesto primero a ser herido por la causa de Cristo, ¿cierto? Fue hecho hombre por causa de nosotros. Fue muerto por la causa de nosotros. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que Él resucitó y Él venció a la muerte para cumplir su propósito. Esa es la mayor señal de que esta iglesia, hermano, va a permanecer hasta los últimos tiempos. Porque el que sostiene la iglesia está vivo. Porque el que edifica la iglesia está vivo. Hermanos, no buscamos una iglesia divertida, no. Si quiere divertirse, salga con su esposa a tomarse un helado, páselo bien. Pero la iglesia venga a edificar el cuerpo, venga a adorar al Señor. Por eso nunca, hermano, nunca debemos olvidar quién fundó y quién garantizó el futuro de la iglesia. No es una congregación o una denominación en particular, fue Cristo. Entonces, hermanos, con esto en mente nosotros podemos lanzarnos en la misión que el Señor nos ha entregado. Y a partir de la próxima semana vamos a comenzar a hablar acerca de evangelismo. Así que prepárese porque esa es la misión de Dios para nosotros. Predicar a otros el evangelio, las buenas noticias. Y hermanos, ¿sabe? En la medida que Cristo sostenga la iglesia, no hay posibilidad alguna que la iglesia se debilite. Si Cristo es la roca, hermano, va a pasar cualquier cosa y la iglesia va a permanecer. Amén. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Entonces, hermano, le pregunto, ¿usted va a ser parte de esta iglesia? ¿Sí? ¿Contamos con usted? Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por poder tener la oportunidad de estar escuchando su palabra, ¿cierto? Y siendo parte de lo que Él quiere hacer en este tiempo. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias